La mitad de los aspirantes a conductor no logra superar a la primera el examen teórico. La cifra de suspensos no ha dejado de aumentar en los últimos años y esto se debe, según las autoescuelas, a la falta de asistencia a las clases teóricas. Que aprenda el porqué de la norma, no solamente la aprenda como un papagayo, se aprende las señales, se aprende los límites máximos de velocidad, sino que entienda el porqué es eso. Porque eso es muy importante ya no solo para mejorar el índice de aptos, sino también para conseguir una mejor sensibilización de los alumnos. El problema, dicen, es que hay muchos alumnos que solo hacen los test y no pisan el aula de formación. Me he apuntado en otras autoescuelas e intentaba hacer test en casa, pero al final en casa te distraes mucho y es mejor ir a clase. Algunos estudiantes ponen poco de su parte, pero el sistema, denuncian las autoescuelas, no ayuda. Hay una demora de hasta 2 meses para presentarse al examen. Entonces, cuando ya se ven formados y se presentan, al tardar tanto el plazo, se relajan, dejan de hacer test y cuando ya llega esas fechas, pues ha empeorado la formación. Y eso podría estar condicionando el número de aprobados y suspensos.